Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. El saludo, como es costumbre ya en programa, en el idioma mojeño trinitario. Lo que tenemos para hoy en nuestro libreto, les adelanto. Se ha presentado una denuncia por la destrucción del patrimonio en Cachuela Esperanza. Dos hermosas jovencitas han sido designadas para representar al Beni en el Miss Bolivia 2024. Tendremos el acostumbrado sector del calendario histórico regional y en el sector de entrevista conoceremos un proyecto especial que se realizó en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. Entonces, con ese adelanto, les invito a acomodarse para disfrutar de un nuevo programa cultural Sachemojos. Presentan denuncia por destrucción en Cachuela Esperanza. La queja por el saqueo de bienes del patrimonio regional de Cachuela Esperanza presentado hace unos días ha generado reacciones. Felizmente, diríamos aquí. Una de esas reacciones es la denuncia que presentó el senador Walter Justiniano Martínez ante la Fiscalía de Guayaramerín. En su memorial, el parlamentario denuncia la destrucción de bienes del Estado y de la riqueza nacional que constituye el patrimonio histórico de Cachuela Esperanza. Cita en el documento que las estructuras arquitectónicos, monumentales y bienes asociados a ese sitio están siendo sistemáticamente desmanteladas y vendidas como chatarra. Don Walter Justiniano remarca que se trata de bienes con valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico y natural del país. También puntualiza que se tiene valor científico, artístico, religioso, cosmológico, folclórico y tecnológico, entre otros. El parlamentario, de manera complementaria, declaró que lo denunciado está sucediendo hace muchos años, quizá desde que murió don Nicolás Suárez, dijo a la prensa en Guayaramerí. La reacción del senador Justiniano no fue la única. Aclaró que la denuncia no apunta a nadie en particular y que por eso debe ser una investigación, ¿quién más?, que realice la Fiscalía Regional. En el mismo sentido, esta misma semana, el responsable del Palacio de la Cultura de Guayaramerín, Juan Carlos Crespo, ha enviado una carta al vicepresidente del país, don David Choquehuanca. Juan Carlos Crespo hace conocer la situación de Cachuela Esperanza y pide que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome las acciones ligadas a la condición de patrimonio que tiene la población de Cachuela, que dice, insiste, ratifica como otros, que fue uno de los centros de exportación de goma más importantes de Sudamérica, no solo de Bolivia, de hace más de un siglo. Estas son reacciones a la denuncia por lo que sucede en Cachuela Esperanza. Ojalá que se haga algo efectivo. Seguimos en Sachemocos. Día de los Museos. Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Es una jornada dedicada a conocer lo que tienen los museos en todas partes, en nuestra ciudad, en el departamento, en el mundo, en todas partes. A propósito de esto, un día antes, el 17 de mayo, es el aniversario del Instituto Universitario de Artes, universitario de la Casa Superior de Estudios Autonómica de El Beni.
El instituto celebra 17 años de vida institucional. En coincidencia de las fechas, en la Galería de Artes de ese instituto se realiza una muestra pictórica. Felicidades a los directivos del Instituto Universitario de Trinidad. Se viene la Chope Trinitaria. Esta semana es la principal en la Chope Fiesta Trinitaria 2024. Según la programación oficial, este martes 21, el Comité Departamental del Libro hará la coordinación de su meme. Memenagiore se le conocía antes. También la Escuela Taller Mojos hará una exposición especial el miércoles 22 en la Casa de la Cultura sobre sus fines, objetivos y lo conseguido en este segundo año de actividad. El jueves 23 habrá una feria de artesanías en las instalaciones de la Casa de la Cultura también. Hay mucho para escoger ahí para llevar a su casa. El viernes, lo principal en materia de danzas, por lo menos el viernes, la entrada folclórica estudiantil estará a cargo de las escuelas y colegios, de los muchachos y muchachas de escuelas y colegios de Trinidad. Se calcula que un centenar de grupos exhibirán color, gracia, pasos de danzas y bailes típicos regionales. Los estudiantes llevan ya 2 meses ensayando la coreografía para su demostración. Las bombillas y las bandas se escuchan a toda hora. Donde esté usted, escucha y encuentra a los grupos ensayando. Algunos lo hacen en la plaza, otros en la calle, en la noche. Cualquier hora disponible es buena para ensayar. Por su lado, costureras, sastres, las tejedoras, los tejedores, por su lado, tienen harto trabajo. Tipoyes, camisetas, abarcas, sombreros, cintas, sopladores, pañoletas de todo color, rojo, amarillo, verde, están casi listos. Y los que no, están ahí disponibles. Carretones incluso, tinajas, un racimo de guineo, las hojas de plátano, zarzo, los lazos, el colepeji que no falta, forman parte todo de la coreografía que se está preparando y que vamos a poder ver el viernes en Trinidad. Hace 2 meses empezaron, no es mentira, y dentro de unas horas rendirán su homenaje a la Santísima Trinidad. El desfile folclórico empezará en el monumento a Cipriano Baracce, en la avenida del mismo nombre, que son referencias históricas al fundador de la ciudad. El desfile terminará en la plaza, frente a la catedral, como es ya costumbre. La mayoría se prepara también para asistir a todos los actos del sábado y domingo de la Chope Fiesta. El domingo en la misa, en la procesión, en la fiesta patronal de Trinidad, que es una ocasión para demostrar fe y cultura. Hay ocasiones para todo. El sábado 25, la víspera, está previsto que el Consejo Municipal rinda homenaje a los fundadores en una sesión de honor. Hay dificultades actualmente todavía entre el legislativo y el legislativo municipal, pero esperamos que se cumpla la celebración conforme a la tradición. Nos vemos en el jocheo, me están gritando. Algunos no olvidan el jocheo de todos. Pero todo está listo para la Chope Fiesta Santísima Trinidad. Sigamos en Sachimojos. Dos hermosas porteñas para el Miss Bolivia. Dos damitas muy bonitas representarán al departamento del Beni en el Miss Bolivia de este 2024. Casualmente las dos son porteñas. Una reside en Guayaramerín y la otra reside en Rurrenabaque.
Son las bellas elegidas para buscar la corona de Miss Bolivia, que se va a realizar en junio en este país, en este caso en Bolivia. En un caso se trata de María Rosa Rioja Oyola. Tiene 21 años, es representante de Guayra Marín, provincia Bacadíes. Ella es estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma. Y en el otro caso, la señorita Beni, 2024, es Saraí Jaimes Tumo, oriunda de Rurrenabaque, provincia Valliviana. Saraí es Miss Rurrenabaque y ellas dos fueron presentadas por el alcalde de Trinidad en un acto especial. El alcalde Cristian Cámara estuvo acompañado de representantes de la empresa Promociones Gloria, que es la propietaria de la eh, promoción de el Miss Bolivia en Bolivia mismo. La segunda actividad de ellas, después de la presentación en Trinidad, fue la visita a Rurrenabaque. Claro, la señorita Beni es de Rurrenabaque, es Miss Rurrenabaque, y allí fueron agasajadas por el municipio. El municipio, obviamente, apuesta a que Saraí, su representante, sea también el atractivo turístico para esa ciudad. El concurso de las aspirantes al Miss Bolivia será el 5 de junio, es la fecha anunciada. Este año, nuevamente, las dos representantes venianas fueron designadas, no hubo una elección. El representante de la empresa organizadora explicó que la forma de esa elección por designación directa es consecuencia de la falta de apoyo en los municipios. Hay algunos que sí apoyan, pero en la mayoría no, se quejó el señor Gino Kikubara. El año 2023, el año anterior, las representantes venianas fueron María Stephanie Rivero Gise, Miss Beni, y María Lisbeth Padilla Vidal. Debemos aquí señalar que Stephanie Rivero ganó la corona de Miss Bolivia Mundo. Bella jovencita. Antes ella fue reina de la comparsa Los Bla 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 en Trinidad y fue reina del carnaval Trinidad. Stephanie es arquitecta y es decoradora de interiores. Como ella y como otras venianas, las nuevas reinas de la belleza mostrarán lo suyo en el concurso nacional este año. El certamen nacional del Miss Bolivia nos dará una nueva representante para el concurso del Miss Universo. Seguro nos va a ir bien, seguramente. Seguimos en Sachemos. Calendario histórico regional. A todos los que escuchan el programa, o a la mayoría, por lo menos, les gusta el siguiente sector: calendario histórico regional. Repasemos las fechas más importantes de la siguiente semana. Calendario histórico regional, año 1933, 23 de mayo. Nace en Riberalta Alberto Natush Bush. Egresó como oficial del ejército en el Colegio Militar de La Paz. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Hugo Banzer. Con el grado de general en noviembre de 1979, formó parte del derrocamiento militar civil de Walter Guevara Arce en el denominado Golpe de Todos Santos. Accedió a la presidencia con el saldo de una centena de muertos en las calles. Renunció 16 días después, cuando el Congreso eligió a Lydia Gayler como sustituta. En agosto de 1981 cooperó para derrocar a Luis García Meza. Falleció en noviembre de 1994 en Santa Cruz de la Sierra. Calendario histórico regional, año 1940, 24 de mayo. Nace en San Ignacio de Mojos Carlos Parada Rea, conocido como Potro. Fue bachiller en el Instituto Técnico Muyurina de Cochabamba, cantante de varios grupos musicales como el grupo Delín Parada, Los Trinitarios, Los Cunumis y Los Carlos. Ganó premio con Los Trinitarios. Fue parte de la mejor época de los Taitas, donde fue primera voz y ganó varios premios en concursos locales y nacionales. Integró el conjunto Los Zorzales Guaraníes de Paraguay, con el que hizo gira internacional. Fue concejal municipal y como tal ejerció como alcalde interino de Trinidad.
El Potro Parada falleció en Trinidad a los 80 años. Calendario histórico regional, año 1908, 25 de mayo. Se funda en Baures el diario El Porvenir, del empresario Carmelo López Cuellar. Lo dirige el periodista, artista y pintor Juan Bautista Coimbra Cuellar. En 1916, el periódico se traslada a Magdalena. Allí escriben Marcelino Clementelli, Manuel Antonio Hopi, Rafael Arteaga Terresas, Natanel García Chávez, entre otros. La imprenta de El Porvenir se dividió una parte a Villavella y otra a Guarayos. De Villavella regresó a Magdalena y después la llevaron a Trinidad, donde sirvió para imprimir los diarios El Surco e Ideal, hasta que Carlos Felipe Loaiza Beltrán la usó para imprimir el diario La Patria. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sache Mojos. Víboras, sapos y ranas en Pilón Lajas. La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas es un espacio natural protegido en Bolivia. Se encuentra el Pilón Lajas en la región de los Yungas, del departamento de La Paz y la provincia boliviana del Beni. Tiene aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados. En esa reserva viven indígenas chimanes, tacanas y mocetenes. Una reserva de la biosfera, ¿qué es? Es un espacio de territorio de un país que se reconoce a nivel internacional, que ha sido seleccionado por el interés científico con la finalidad de conservar los recursos naturales que tiene y el desarrollo humano sostenible, hacerlo así, hacerlo sostenible. Este reconocimiento se hace a través de la UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación. Pilón Lajas es también una tierra comunitaria de origen, que es a su vez calificada así por el Estado boliviano. Hacemos este preámbulo porque en Pilón Lajas se ha desarrollado una investigación científica que ha durado 2 años. Específicamente la investigación se ha referido a serpientes y anfibios. En lenguaje popular, lo que conocemos como víboras, lagartos, sapos, ranas, etc. Desde el año 2022 se realizó el estudio de reptiles y anfibios en esa reserva de la biosfera y TCO Pilón Lajas. La investigación estuvo a cargo de 4 investigadores principales. Uno de ellos es nuestro invitado hoy, Álvaro Juan Aguilera Quiriguín, biólogo, herpetólogo, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho estudios de especialización en Uruguay y en Argentina. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Recursos Acuáticos, el CIRA, de la Universidad Autónoma del Beni. Y para eso, para encontrarnos con nuestro invitado, nos trasladamos al CIRA, precisamente para esta conversación. Álvaro, gracias por recibir a Sache Mojos. No, más bien yo quedo muy agradecido por la invitación. Un gran saludo a toda la audiencia, a usted por haberme brindado este espacio, ¿no? En particular. Y bueno, pues acá yo estoy presto para poderles contar qué es lo que hacemos acá en el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos con mi proyecto de investigación. Y eso vamos a aprovechar, lo de hacer difusión. Educación más que todo. En Sache Mojos tenemos inquietud por un proyecto que usted está concluyendo en la reserva Pilón Lajas, que está entre Beni y La Paz Beni. Se relaciona con los anfibios y los reptiles. Quisiera empezar que nos ayude por favor a comprender qué es reptil, qué es anfibio. Empecemos con los reptiles. Ya. ¿Qué son los reptiles? Bueno, los reptiles esencialmente son un grupo de vertebrados, ¿no? Que se caracterizan por ser animalitos de sangre fría, ¿no? Pero que en esta su fase de vida necesitan de la luz del sol, proceso que se llama termorregulación, y tienen que lograr temperaturas adecuadas para poder tener todas sus actividades.
El término concreto sería metabolismo, y con esto explico a qué me refiero. Poderse mover, poderse reproducir, poderse alimentar, ¿no? Si uno toma a una lagartija, a una serpiente, a una víbora, a ciertas horas de la mañana las va a encontrar frías, ¿no? Entonces es por eso que nosotros vemos que los reptiles están tomando sol, ¿no? Iba a preguntarle eso, por eso es que los vemos. Exactamente, ¿no? Entonces ellos buscan los mejores lugares. Los caimanes también están en este proceso, las mismas tortugas. Las tortugas no solamente necesitan la radiación solar para calentarse, sino para mantener vivo toda la parte ósea, ¿no? Su caparazón. Ya ha mencionado usted algunos nombres, Ajá. pero ¿cuáles son, por ejemplo, los reptiles? Los reptiles esencialmente se consideran a las lagartijas, los lagartos, ¿no? Los caimanes, ¿no? En este grupo la gente acá los diferencia al caimán yacaré, porque es el nombre científico, como lagarto, y al Melanosuchus niger, que es el nombre científico, como caimán, ¿no? Ese gran ejemplar que tenemos acá, y vale la redundancia, cuyas poblaciones importantes están acá en el Beni. Están las tortugas, ¿no? Hablábamos de las víboras, las serpientes, ¿no? Que esencialmente en el campo las conocen como víbora, a la peligrosa, y a la culebra como ¿no? Ese animalito que uno ve y se escapa, ¿no? ¿Es inofensivo? Bueno, qué buena pregunta. Todos los animalitos, en realidad las víboras, ¿no? Los que llaman yope, en el campo acá las conocen como yope, la cascabel. Si uno logra mantener una distancia prudente, el animal no es que va a venir y nos va a morder, ¿no? O sea, no tienen agresividad natural. No, son más accidentes, ¿no? Que la gente por mala suerte va y las pisa, ¿no? O de pronto pasa demasiado cerca por el animal, y claro, es un tema de mecanismo de defensa. Es como un automatismo. Exactamente, ¿no? Se sienten amenazados. Se sienten amenazados, ¿no? Porque hay que también tomar, y ya hay unos estudios muy interesantes, que estos animales logran la efectividad de la mordida a 1/3 del tamaño del animal, ¿no? Si el animal es muy grande, hay que calcular esa fracción, ¿no? Entonces, si uno está a cierta distancia, belleza. Otro tema importante es que son animales que se mueven con cierta lentitud, ¿no? Puede dar lugar a reacción de la persona. Claro, porque y esa es una forma de reconocer, por ejemplo, a una víbora peligrosa, ¿no? Las culebras, que llamamos muy coloquialmente, se desplazan muy rápido, ¿no? ¿No? Y son temas principalmente más, yo entiendo, ¿no? Porque claro, no debe ser muy atractivo que uno de estos animales logre morder y ponerte el veneno, ¿no? Pero que cumplen funciones importantísimas, por ejemplo, controlan todo el tema de De eso vamos a hablar enseguida. Claro, allá. Bueno, sigamos. Ya sabemos algo de los reptiles. ¿Qué son los anfibios ahora? Ya, los anfibios son otro grupo de vertebrados que tienen piel húmeda, ¿no? A diferencia de los reptiles, que eso me olvidé explicar, los reptiles se caracterizan por tener la piel con escamas, ¿no? Los anfibios no, ¿no? Hay anfibios que pueden tener la piel algo más gruesa, pero que son animales que dependen ciertamente de cuerpos de agua, ¿no? De la humedad, ¿no? ¿Pueden vivir fuera del agua, sin embargo? Hay algunos grupos de anfibios que pueden, anfibios llamamos a las ranas sapos, ¿no? Que pueden estar un poco más independientes de los cuerpos de agua, pero que requieren. Tienen que volver. Tienen que volver, porque toda su fase reproductiva está en el agua, Ya. ¿no? Ustedes van a ver que, por ejemplo, es impresionante, estos animalitos pueden poner diferentes tipos de huevos, ¿no? Algunos ponen como una masa gelatinosa, otros ponen tan solo puntos, ¿no? Como puntitos, que son los huevos, pero que siempre están asociados a cuerpos de agua. Y los colocan los huevos en los vegetales que están en el agua. Sí, exactamente. Las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas, no acuáticas, pero que necesitan, ¿no? O sea, el momento en que vayan a desarrollarse, tienen que caer al agua, ¿no? Forzosamente. Entonces, esa es una característica. ¿Cuáles son los anfibios en esta región? Lo que llaman los sapos, ¿no? Las ranas, ¿no? Y que son diversos. Acá en Trinidad se pueden ver muchos animalitos de estos, ¿no?
animalitos pequeñitos desde verdes, ¿no? Hay unas que saltan también. Hay unas que saltan, claro, y otros que son grandes, ¿no? Que están muy asociadas a las casas, ¿no? A las cunetas, ¿no? Entonces, otro tema importante a diferencia de los reptiles es que como la piel es húmeda, el intercambio de oxígeno, ¿no? y dióxido de carbono es a través también de la piel. En cambio, los reptiles ya no tanto, ¿no? Los reptiles tienen una estructura más similar a la nuestra, lo plantearé así para que todo el mundo me entienda, con propiamente los pulmoncitos, ¿no? Los pulmones. Y esto ha derivado de que, por ejemplo, ahí viene la explicación de que una vez que los reptiles, en el tiempo evolutivo, ¿no? logran colonizar el medio terrestre, lo hace a través de un huevo. Este huevo tiene el nombre técnico que se llama cleidoico. Entonces, la fase reproductiva está en este huevo. ¿No? Y ahí los animales, ahí ocurre la explosión en la Tierra, ¿no? El huevo cleidoico es fase trascendental para que después en el tiempo aparezcan las aves y aparezcan los mamíferos, ¿no? Está hablando de evolución usted ya. Ya me lancé, ¿no? Y es por eso que a mí en el tema del estudio de anfibios y reptiles, que el campo de acción se llama herpetología, a mí me apasionó mucho, ¿no? Porque ver esta variación, por ejemplo, estrategias reproductivas, ver cómo son capaces estos animales, si bien tienen sangre fría, pero yo le comentaba a usted, increíblemente estos animales pueden vivir desde los 0 metros, ¿no? al nivel del mar, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Principalmente los reptiles, ¿no? En sus diferentes variedades, ¿no? En sus diferentes variedades, ¿no? Cómo pueden haber animalitos que pueden estar en este sector, que estamos en la cuenca de los Llanos de Moja, ahí está Trinidad, y bueno, pues están aguantando temperaturas calientes y de pronto tienen que recibir los frentes fríos que vienen del sur. Como el que recién tuvimos. Y están muy adaptados, ¿no? Claro, hay una dinámica ahí muy interesante, no solamente reproductiva, sino yo hablaba del intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, ese proceso fisiológico, cómo lo llevan, ¿no? Cómo lo enfrentan, ¿no? Hablando de eso, y volviendo a los reptiles, ¿de qué se alimentan los reptiles? ¿Qué comen? Mucho insecto, ¿no? Mucho insecto. Son excelentes controladores de esta biomasa, ¿no? Por eso es interesante ver, por ejemplo, a las lagartijas, ¿no? Particularmente lagartijas, cómo se alimentan de estos insectos, y no solamente de insectos, también se alimentan de frutos. Hay diferentes grupos de estas lagartijas pequeños que se alimentan de estos frutos, si hablamos de las lagartijas. Ahora, si hablamos de los caimanes, ¿no? Ya son más carnívoros, evidentemente, ¿no? Peces, etcétera, ¿no? Animalitos de diferente índole. También tienen su rol ecológico. Por ejemplo, los caimanes son excelentes animales porque te mantienen los cuerpos de agua vivos, ¿no? Entonces, yo siempre he escuchado muchas veces acá, ¿no? Y en los llanos hablar a los estancieros, no, estos me mantienen mi cuerpito de agua, y mis guachas, ¿no? Mis vaquitas también toman agua de ahí, entonces a estos bichos yo los dejo tranquilos, ¿no? Y a veces son su propio alimento. A veces también son su propio alimento, pero no, es una dinámica importante, ¿no? Por ejemplo, las boas también tienen este rol importante, ¿no? Uno ve un pantano vivo y claro, uno dice siempre, es que esto está así porque aquí debe haber alguna bestia, ¿no? Como llaman acá. Y en el caso de los anfibios, ¿de qué comen? ¿De qué viven? Lo mismo, los anfibios, estos sí se alimentan de muchos insectos, por eso es interesante en la noche, yo siempre insto a la gente de que preste atención, donde hay un foco y hay muchos insectos, ahí va a haber una rana, ¿no? Y está comiendo, ¿no? Y si no hubieran estos animalitos, ¿imaginan la cantidad de insectos que tendríamos? Es decir, cumplen el rol de control biológico. Que no haya mucho de esto. Sí, ¿no? Y otra particularidad que tienen los anfibios, y bueno, se usan mucho a las lagartijas porque son más sencillas de manipularlas, manejarlas, son también modelos para comprender los efectos del cambio climático. ¿En qué forma? Cuando empiezan a desaparecer, por ejemplo, los anfibios, y si empezamos a hacer estudios de
empezamos a sopesar con el incremento de la temperatura, ver, por ejemplo, cómo a la par están disminuyendo los indicadores o los valores de humedad relativa, ya ahí los anfibios entran en juego. Entonces, hay una tesis de una colega mía, ahora amiga, en realidad muy amiga mía, que ella trabajó en La Paz, pero usando a los anfibios como modelo para tratar de comprender procesos de pérdida de agua, ¿no?, en el cuerpo del anfibio. Tengo otro gran amigo que usa las lagartijas, hoy por hoy el biólogo boliviano que está con esta línea de investigación, de usar a las lagartijas para comprender la dinámica de termorregulación y tratar de comprender cómo influye esto, ¿no? Cómo influye su dinámica de termorregulación con los cambios ambientales. Termorregulación, la regulación de la temperatura. Nosotros termorregulamos, ¿no? Por ejemplo, yo hoy, uno diría, pucha, está con chaleco, ¿no? Pero a medida, por ejemplo, va a entrar otra vez, va a subir la temperatura y empezamos a sacarnos, ¿no? Entonces estamos termorregulando, o sea, estamos tratando de nivelar nuestra temperatura corporal. Eso hacen los animales también. También. De manera natural. De manera natural, ¿no? Entonces, de pronto, si empieza a subir mucho la temperatura, vamos a empezar a cortar procesos, ¿no? Yo tengo en mi pasantía de investigación, que la realicé en Montevideo, Uruguay, en la Universidad de la República, hicimos este estudio. ¿En qué sentido? Estudiamos a 59 especies de lagartijas a nivel mundial, distribuidas tanto en los trópicos como fuera de los trópicos, pero en lugar de tomar el dato de la temperatura de la Tierra, o sea, de los animales, tomamos el dato de acumulación de cuerpos grasos para contrarrestar con el incremento de la temperatura de la Tierra. ¿Por qué cuerpos grasos? Para que me entiendan. Es lo mismo que pasa cuando nosotros nos reproducimos, ¿no? Las damas empiezan a tener cambios, ¿no es cierto? Tienen que empezar a ensancharse las caderas, glándulas mamarias, empiezan a subir. Se va acomodando, claro, a lo que viene. A lo que viene, ¿no? Y ese incremento de grasa es, pues, la grasa es la reserva energética más importante que tiene el cuerpo, ¿no? Y de ahí las lagartijas hacen exactamente lo mismo, ¿no? Las hembras tienen que prepararse a ese evento reproductivo. Entonces, si se corta la acumulación de grasa, no hay reproducción. Pero para que acumulen grasa, y esto significa que los animales salgan a comer, alimentarse, etcétera, 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 las condiciones ambientales tienen que estar dadas, ¿no? Increíblemente encontramos en este estudio que las lagartijas que están en los trópicos, ¿no? O sea, la franja tropical propiamente, ¿no? No van a poder sobrellevar los incrementos de la temperatura. Y esto se explica porque Trinidad, por ejemplo, es una ciudad caliente prácticamente año redondo, exceptuando estos vientos fríos que entran, pero después es caliente, ¿no? Sí. Eso hace que las condiciones tropicales sean muy parejas todo el año, lo que no pasa en Estados Unidos o Canadá o el sur de Argentina, Chile. En los extremos de la Tierra. Claro, en los extremos, que ellos sí tienen invierno, ¿no? Entonces de pronto baja la temperatura drásticamente. Ellos sí tienen verano porque suben las temperaturas, ¿no?, muy drásticamente. Acá en Bolivia no tenemos ese fenómeno. Entonces nuestras lagartijas, se empieza a subir la temperatura, ellas no están adaptadas y no han evolucionado a estos cambios drásticos. Sumemos el tema de, por ejemplo, cambios de paisaje, ¿no? Entonces, y claro, esto va a llevar nomás a que nosotros tengamos una pérdida de biodiversidad compleja, diversidad que todavía no la conocemos bien, ¿no? Y en eso influyen o tienen que ver los estudios, las investigaciones. Vamos entonces a ese tema. Aterricemos en nuestro proyecto en el Pilón Lajas. ¿De qué se trata y qué busca esencialmente? Ya. Este proyecto, que se llevó a cabo en el área protegida Reserva de la Biosfera y Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas, es un área protegida que está en los departamentos, como bien decía usted, del Beni y La Paz, ¿no? 2 municipios para el Beni, Rurrenabaque y San Borja, ¿no? Y para La Paz, Apolo y Palos Blancos, ¿no? Entonces, dentro del área protegida viven
3 comunidades indígenas importantes, los chimanes, los mocetenes y los tacana, ¿no? Que están organizados y que responden a su Consejo Regional Chimán-Mocetén, el CRTM. Entonces, nosotros decidimos principalmente estudiar los anfibios que viven en el área protegida, usándolos como potenciales indicadores frente a cualquier cambio de hábitat dentro de la zonificación, porque el área protegida está zonificada. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen claros, este sector lo vamos a usar para zona intensiva, extractiva. De aquí vamos a sacar, no sé, madera, lo que necesitemos. Esta otra zona no, es de conservación estricta, ¿no? Ya. No se saca nada. No se saca nada. Pero de aquí aprovechan también lo que llamamos los servicios ecosistémicos. Ejemplo, como esta zona está de conservación, acá van a pescar, ¿no? Porque es un modo de vida, ¿no? De ahí sacan lindos peces, ¿no? Entonces, pero en esta zona de conservación, como es un bosque bien, ¿no?, delimitado, conservado, van a vivir ciertos anfibios que no están en las otras zonas, ¿no? Y son anfibios muy particulares, ¿no? Son anfibios que no se los ve muy fácilmente. No es que el anfibio que esté en esta zona la vamos a encontrar acá en Trinidad, para nada, ¿no? Ya son anfibios de selección muy estricta en su hábitat. ¿Son lo que se llaman endémicos de esa región? Puede ser, si hablamos, el término endemismo habla de la particularidad en sí donde habita una especie. Y no hay en otra parte. Y no hay en otra parte. Si vamos a hablar de la ecorregión, claro, calza bien el término endémico, pero de la ecorregión, ¿no? Yeah. Pero si esta ecorregión se comparte, digamos, entre Bolivia y Perú, por dar un ejemplo, va a ser endémico de esa ecorregión en Perú y Bolivia, ¿no? Pues vamos al objetivo del proyecto. El estudio, entonces, ¿qué pretende? Pretende que los indígenas puedan, usando la información que ya se les proporcionó de qué tipo de anfibios tienen por zona, puedan tomar sus decisiones como tema de alerta, ante cualquier cambio de paisaje, es decir, que en mi zona de protección estricta deje de ver estos anfibios. ¿Qué está pasando? ¿Esa es una decisión que han tomado ya hace mucho tiempo? ¿Esa clasificación del territorio? Esta clasificación, usamos una información matriz de un colega nuestro, pero este estudio él lo hizo el 1993, mucho tiempo atrás. Se llama Lucindo González, ¿no? Entonces, en base a esa información, nosotros fuimos el 2022 a hacer los estudios de levantamiento de información actualizado, ¿no? Nos tomó básicamente un año estar viajando constantemente al área protegida y con los estudios comparativos que realizamos ya tenemos una lista de qué anfibios viven ahí, ¿no? Yeah. Y ya se elaboró las cartillas, por ejemplo, ¿no? Porque se ha trabajado mucho también con el tema social, esto quiero resaltarlo. El coordinador del proyecto fue James Aparicio, ¿no?, quien fue mi mentor, ¿no?, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Está Ninon Ríos, otra herpetóloga, es una gran referente en el tema de caimanes, ¿no? Y ahora está, y también en el tema de fauna silvestre, ¿no? Marita Paredes, que ella es herpetóloga y ella estuvo a cargo del tema de la difusión, ¿no? Entonces íbamos y se elaboraban talleres con los niños, ¿no?, para que conozcan sus sapos y ranas, ¿no? Principalmente porque el estudio estaba muy enfocado a estos animales porque son muy sensibles a los cambios, ya sea por cambio climático o cambios realizados por el hombre, que recibe el término de antropogénicos, ¿no? Entonces, los niños empezaron a comprender, a ver todo ese tema. Entonces, se trabajó con niños de las diferentes escuelas. Es un área que tiene 23 comunidades de indígenas ahí adentro. Se trabajó con profesores, ¿no? Se trabajó con los dirigentes, que nos apoyaron muchísimo. Se trabajó con guardaparques, ¿no?, del área protegida. Entonces, la idea es que ellos, en sus diferentes salidas, tengan este conocimiento y pues ya puedan introducir esta información a su plan de acción de vida.
Que forme parte de su cultura. Claro, que forma de su cultura, porque como usted bien decía, mucho desconocemos de la importancia ecológica que tienen estos animales, ¿no? Y claro, ahorita los estamos usando como modelos preventivos, si vale el término, ¿no? Para que ellos justamente puedan ver estos cambios y puedan tomar decisiones ya, ¿no? No levantar una carta, una nota que toma su tiempo, que llegue al gobierno central, no, que ya estén tomando decisiones, ¿no? Y el 2015, por ejemplo, yo fui parte de una de las publicaciones que hizo el análisis de cuánto sabemos sobre nuestra biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo que se publicó en una revista llamada Biodiversity, el 2015, y trabajamos con todo un grupo de zoólogos y todo un grupo de botánicos. Zoólogos los que estudian animales, botánicos los que estudian plantas. Y pudimos ver que no sabemos mucho. Y principalmente acá en el Beni se desconoce mucho. Hay puntos muy focalizados, por ejemplo, la estación biológica del Beni, otra área protegida que está entre San Borja y San Ignacio de Mojos. Pero es que se ha hecho mucha inversión en el área protegida, ¿no? Ese es un sesgo, por ejemplo, ¿no? Se ha invertido solo ahí, que para el área está fabuloso, pero que para el resto del departamento falta mucho por hacer. Como que no sabemos los resultados de ese estudio, sí. de ese trabajo. Los resultados del trabajo del EBB ya se lo tiene incluso plasmado en un libro, ¿no? O sea, se tiene la información, se sabe realmente bien, pero es muy focado, ¿no? El Beni es un departamento muy grande, entonces podemos, casi con seguridad que estamos perdiendo biodiversidad, porque yo les decía aquí a mis colegas, el año pasado, por ejemplo, no llovió lo que tenía que haber llovido, ¿no? Hay una dinámica que se llaman los ríos aéreos, por ejemplo. No sé si ha escuchado hablar. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Los ríos aéreos son toda esta masa, ¿no? De vapor, de nubes, como llamaríamos, ¿no? Que se desplazan del Atlántico hasta las cordilleras. Esta área protegida, por ejemplo, tiene dos formaciones boscosas, el bosque amazónico subandino y preandino. Un poco más arriba están los yungas, ¿no? Este vapor de agua debería venir acá, ¿no? Tratar de subir con el cambio de temperatura de la cordillera y esta masa caliente de vapor de agua, chocan y deberían estar lloviendo. Debería transformarse en agua. Ahí viene la importancia de las precipitaciones. Pero si empezamos a quedarnos sin bosques, ¿no? Ya no va a haber esta evapotranspiración, para que me entiendan, los bosques sudan, claro, ¿no? Igual que nosotros. Entonces ya no va a haber esta evapotranspiración y ya no va a haber ese vapor de agua, ¿no? Entonces estas corrientes, ¿no? Que vienen desde el Atlántico ya van a empezar a cortarse. ¿Desde el Atlántico o del Pacífico, no? Del Atlántico, principalmente estas del Atlántico, porque van de este hacia oeste, ¿no? El Pacífico está acá en la otra cuenca, ¿no? En la endorreica. Entonces, ahí nosotros ya empezamos a comprender y decimos, claro, como estos animalitos son tan sensibles a cambios de temperatura, y créame que hay especies de anfibios que basta que uno las toque y ya se te muere. No, así de sensibles son. O sea, nosotros ya hemos aprendido, hay grupos de anfibios que tenemos que... Yo no uso repelente, por ejemplo. Por más de que los mosquitos me estén haciendo pomada, no uso. ¿Por qué? Porque si yo lo toco, como el intercambio es por la piel también, no solamente de oxígeno, sino de todo su entorno, lo estoy contaminando al anfibio, ¿no? Entonces, ya no usamos repelente, ¿no? Hay un hongo, por ejemplo, que está atacando a estos anfibios, que se lo llama así en la comunidad científica el BD, ¿no? Que es como nuestro COVID, ¿no? Ya está presente el hongo, ha salido una publicación ya el 2017 o 18, no recuerdo bien el año, pero estos investigadores tomaron muchas muestras, ¿no? Para hacer los estudios moleculares genéticos de los anfibios acá en Bolivia. Fueron a las colecciones en Bolivia, ¿no? Fueron al campo, a las colecciones del extranjero, y encontraron que el BD está desde el año 1830 o 34, ¿no? En el lago Titicaca, y se lo ha encontrado aquí cerquita en Quiquibey, ¿no? Entonces ya toda esa parte alta está el famoso BD, ¿no? Y con seguridad que está también acá. Entonces los anfibios están peleando con su COVID,
Están peleando con cambio climático y ahora están peleando con cambios de paisaje producto de nuestras actividades. Además de pelear con el hombre. Además de pelear con el hombre, ¿no? Bueno, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de biología, es ciencia pura y entusiasma, decíamos fuera de micrófono y de cámara, sobre esto que es tan interesante. Álvaro, ¿cuál es entonces el sentido que tiene esto en la cultura popular? ¿Cuáles son los reptiles más conocidos en el estudio que ustedes han realizado? ¿Cuáles han sido las identificaciones que han hecho ustedes en cuanto a reptiles primero? En cuanto a reptiles, tenemos grupos de lagartijas, bien conocidas como el jauzi. Jauzi, exacto. Pero que si ustedes los vieran, pues son unos animales bien grandes, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros ya estamos buscando las alianzas para trabajar con un grupo de argentinos en este grupo porque el jauzi tiene una distribución demasiado amplia. Geográfica, ¿no? Entonces nos da pautas para tener la hipótesis de que puedan ser dentro de este grupo de jauzis varias especies. Ajá. ¿Ya? Entonces, esa es una. Hay grupos de lagartijas que estamos ahorita estudiando con este colega en Santa Cruz, que tenemos que ver realmente qué son, ¿no? Entonces, ahí podemos estar hablando de potencialmente especies nuevas, o tal vez nuevos registros para el país. Interesantísimo. Claro, interesantísimo, ¿no? Y valioso para la ciencia. Claro, re valioso, ¿no? Tenemos un registro de un grupo de caimanes que ahorita está sujeto a una revisión más profunda por nuestra colega, ¿no? Jejanino Ríos. Para ver si están o no registrados. Para ver si están o no está registrado en el área, ¿no? Que sería muy interesante. Muy novedoso, sí, ejemplo, en el caso de los lagartos, ¿no? En el caso de los lagartos, muy interesante. Y también tenemos, por ejemplo, algunos puntos de las registrados con el tema de las petas, ¿no? Las tortugas. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, eso fue sorprendente porque uno diría, pero en este río, ¿no? Y las encontramos a las petas. En cuanto a tortugas, acá solamente hablamos o de peta de agua o peta de tierra. Sí. Hay otra... No, sí, esa forma de reconocer a las petas está bien, ¿no? Es como que las petas de agua son las de agua, ¿no? Que tienen su grupo de especies, ¿no? Entonces nosotros registramos ya 2 especies, ¿no? Una de ellas sí a mí me llamó la atención por las características propias de que requiere mucha arena, todo este tema. Entonces todavía estamos sistematizando muy ya profundamente el tema, ¿no? Para empezar con lo que llamamos ya propiamente los artículos científicos. Y en cuanto a anfibios, ¿cuáles son los conocidos y que se han identificado allá en Pilón Lagas? Bueno, pues de los conocidos tenemos estos, creo que acá llaman rococos, estos anfibios grandes, grandecitos, los sapos, ¿no? Estos que aquí yo veo que los ven y salen corriendo, ¿no? Pues son grandecitos, no les gusta a la gente. Son feitos, ¿no? Dicen, pero son tiernos. De esos, ¿no? Esos sapos, hay un grupo de estos, bien variado en realidad. Porque dentro de este grupo de sapos hay diferentes especies. Ya. ¿No? El tema de las ranas, por ejemplo, son muy novedosos los temas. ¿Por? Porque hay registros que pueden ser nuevos también, incluso especies nuevas. ¿No? Estamos viendo este tema, ¿no? Hay un tema muy interesante con las ranas porque hay algunas especies que se han encontrado en zonas donde no se pensaba que se iban a encontrar. Vaya. Sí. Y estábamos tras de 2 especies detonantes que llamamos en el proyecto, que es el famoso arlequín. Es una ranita que pertenece al grupo de los sapos, pero que es demasiado linda, ¿no? Pareciera rana. ¿Por sus colores? Por las características principalmente del hueso, de los huesos. Se diferencian ahí estos grupos, ¿no? Entre sapos y ranas. Pero si usted la ve, tiene unas franjas así negras en el cuerpo con amarillo, ¿no? Y las patitas incluso tienen matices rojos, ¿no? en las extremidades, ¿no? Que cabalmente sí se hicieron los registros en el pasado, ¿no? Pero que por hoy no la hemos encontrado. Ah, como que se han disminuido. Sí, como que no están. Por alguna razón. Y la gente tampoco las ha visto. Ah.
¿no? Entonces, lamentablemente sí ya es un mal dato, porque algo está pasando con los anfibios. Es una alarma. Claro, la alarma, porque estos animales, si bien están en el grupo de los sapos, son demasiado sensibles. Ejemplo, este grupo de los arlequín también están en Centroamérica, ¿no? Y con el tema del cambio climático fueron los primeros en desaparecer, pero hablo de toda la población. Y este estudio recomendará, me estoy adelantando un poco, qué acciones hay que tomar. Lógico, porque nosotros hemos presentado ya a la universidad, que el director lo sabe, el plan de acción, el plan de monitoreo, ¿no? Que lo que busca es que se implemente en esta línea estratégica de las comunidades indígenas para que ellos incluso puedan de manera paulatina estar haciendo el seguimiento de las poblaciones y tomar decisiones de gestión y conservación y a la larga seguir buscando financiamientos para continuar con diversos estudios, ¿no? Usando estos anfibios. Le interrumpo solamente para pedirle una complementación en lo que yo considero el cierre de esta entrevista. Muchas gracias a Álvaro Aguilar, que es biólogo, que está terminando un estudio en la reserva Pilón Lajas. ¿Qué conclusiones puede llegar ahorita de esta investigación? ¿Cuáles son las dos principales conclusiones? La primera, la integración de la gente al estudio científico, que es muy importante. Eso ha sido realmente, es importante, es digno de resaltarlo, porque como les decía, no solamente fue un grupo de herpetólogos a hacer el estudio y vaya a saber quién se hizo, ¿no? Se involucró trató de involucrar a través del CRTM a las comunidades indígenas, se logró esto, al mismo CERNAP, ¿no? Entonces, este tema fue muy importante porque ahora se habla de anfibios y reptiles, ¿no? A mí los compañeros indígenas me mandan fotos, esta lagartijita, ¿qué es, no? La encontré acá, ¿no? Entonces ya hay esa preocupación, ¿no? Ellos mismos me decían, es interesante verte manipular a los animales, Álvaro, ¿no? Yo no sabía que estas lagartijas, por ejemplo, vivían en las rocas, ¿no? Entonces yo, ¿no?, subía a las rocas, las manipulaba, ¿no? Les tomamos los datos. Y ellos como... Claro. Qué feo. Ellos vieron así, les llamó la atención, por ejemplo, mucho el tema de cómo nosotros tomamos la información, ¿no? El presidente del CRTM me decía, es increíble, o sea, te veo anotar todo. todo, ¿no? ¿Y la segunda conclusión? Y la segunda conclusión, que es importante dar siempre a conocer estos cambios de biodiversidad, ¿no? Porque nosotros como bolivianos no podemos estar exentos a este fenómeno, porque no podemos dejar de mirar esto. Exactamente, no podemos dejar de mirar este panorama, porque cuando se habla de biodiversidad tenemos que estar conscientes de que el término nos da pautas para comprender cuál es nuestra calidad de vida actual. Se supone que mientras un país es diverso, su calidad de vida es mejor, ¿no?, frente a aquellos países que son poco diversos. ¿Por qué? Porque los recursos ecosistémicos, como llamamos, ¿no?, los beneficios que podemos obtener del bosque estarían pues en menor nivel que aquellos países que tienen realmente mayor diversidad. Y son temas que lo hemos empezado a hablar y como que se empezó a comprender, ¿no? Bueno, esto se hace a nivel universitario, se hace a nivel de educación superior, se hace a nivel de investigación, pero interesa también al resto de la gente, a nosotros. Claro. Comunes. Exactamente, porque nuestros niños tienen que estar muy conscientes de esto, ¿no? Yo siempre les digo, y permítanme, pero yo ya soy abuelo, ¿no? Entonces a mi nieta le digo, tú tienes que, hijita, no escaparte de la mosca, ¿no? O no te escapes de esto, de las mariposas, ¿no? Entonces el ser empático con tu medio ambiente es muy importante, porque este medio ambiente es nuestra casa, ¿no? Entonces cualquier cambio nosotros vamos a terminar pagando una factura compleja. Y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo, ¿no? Y tenemos ahorita un desastre que está ocurriendo en Brasil. Exacto. ¿No? Entonces, Álvaro, muchas gracias por su tiempo. No, pues ¿para qué? Más bien, yo siempre, otra vez, muy agradecido por la invitación. Espero que realmente este conocimiento esté pues de agrado a toda la audiencia, ¿no? Seguramente que sí. Así hemos concluido una nueva entrevista, esta vez sobre ciencia pura,
nos queda mucho por hacer todavía en materia de biodiversidad. Gracias y seguimos en Sachemojos. Bimo Karine Tepona semana. Nos vemos la próxima semana. Rusurpaya Tata Noviono. Gracias, señores. Rusurpaya Meme Noviono. Gracias, señoras. Nuestra despedida en el idioma mojeño trinitario. Muy agradecido por escuchar nuestro espacio semanal, nuestro espacio cultural aquí en radio. Nos encontramos de nuevo dentro de 7 días.